Nuestro siguiente ponente es, también tiene un currículum gigantesco, es catedrático en microbiología, es médico, es gallego, me ha dicho que es muy importante, y es un experto en pandemias. Él es José María Eirós y nos va a hablar de pandemias infecciosas, sobre todo con una vista hacia el pasado y también hacia el futuro. Un fuerte aplauso para José María. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a Javier y a Ana, ¿no?, que le puedo ceder algún minuto. Me alegra mucho. Gracias a todas las personas que están aquí ahora en el Teatro Zorrilla con la oportunidad que hay en Valladolid de vivir y de disfrutar un sábado. Tiene mucho mérito, ¿no? Gracias por estar. Voy a saludar especialmente a Olga, que está en quinto, y su mamá, Cristina, trabaja con nosotros, y tengo fichada a María para que me diga si se ven las diapositivas. Yo quería transmitir 4 ideas esenciales sobre un tema que nos preocupa hondamente, que hemos celebrado un centenario y que básicamente es esto. He estructurado la charla en grupos de 5 minutos, mensajes de 5 minutos. Como introducción tendríamos que contar que la gripe es una enfermedad infecciosa ocasionada por virus que se vigila en el mundo desde la Organización Mundial de la Salud con las redes específicas que se pueden ver y desde el Centro Europeo de las Enfermedades Infecciosas. El objeto de nuestro estudio son los virus. Al igual que ha explicado Ana, los virus son estructuras celulares muy elementales que en síntesis obedecen a este esquema que el virus A tiene y que reproduzco en esta diapositiva muy elemental. No sé si se ve desde ahí. ¿Veis desde las esquinas? Más o menos, ¿no? Ya lo siento, pero podemos poner las diapositivas. Básicamente tienen 8 tirabuzones de ácido nucleico, que ahí se representan en verde, cada uno con un enzima, con un ordenador que le manda a replicar de manera independiente, y están envueltos por proteínas. Y además, los virus de la gripe tienen una membrana de envoltura que expresan 2 tipos de receptores, que ahí se representan con sus nombres, y esto, Olga, es lo más difícil. Unos se llaman hemaglutinina, se llaman así porque rompen glóbulos rojos, y otros neuraminidasa porque destruyen receptores celulares. Recapitulando, los virus de la gripe tienen una estructura con ácido ribonucleico segmentado, con proteínas y unos receptores. Lejos de ser unas estructuras estables, son dinámicas. Y fijaros en la diapositiva, que no se verá muy bien desde las esquinas, y perdón, que los virus tienen fundamentalmente un reservorio animal. Hay 4 tipos, como voy a comentar, de virus humanos, a los que nos hemos dedicado durante 30 años en esta ciudad, y hay algunos virus animales. El huésped fundamental que nos interesa esta mañana es el ser humano, cada una y cada uno de nosotros, en cuanto a que somos susceptibles de ser infectados por virus de la gripe que proceden de otras especies. El cerdo nos acompaña, se ve así en la imagen, creo que es así, y no sé si he ido demasiado deprisa, el cerdo nos acompaña, y las aves salvajes, sobre todo las anátides migratorias, son el reservorio esencial de la gripe A. Y como avanzaba, son virus dinámicos. Para que se me entienda bien por los más pequeños de la sala, que me alegra mucho verlos. El virus que entra cada temporada circulando en Castilla no es igual que el que sale. Hay cambios y mutaciones puntuales en el mismo que hacen que sean virus tremendamente cambiantes. Nosotros, y perdón por la expresión, porque en los 5 primeros minutos de introducción tendría que presentar lo que hacemos, nos hemos dedicado a estudiar su etiología, ver la epidemiología, los ambientes ecológicos, ver cómo se diagnostican, y eso lo hemos revisado a lo largo de las 2 últimas décadas, y en el contexto de la última pandemia, que fue la del 2009, pudimos efectuar 2 aportaciones importantes, en colaboración con muchos colegas de otros grupos de la ciudad y de España y del mundo, que fue saber por qué algunos pacientes que van mal y que se mueren de gripe expresan una respuesta a una tormenta tremenda de citoquinas, de mediadores, y además poder estandarizar, como se ve en esa imagen, algunos métodos de diagnóstico basados justamente en las proyecciones que comentaba, en la neuraminidasa. Y de manera complementaria hemos mantenido algo por lo que yo vengo aquí esta mañana, que es una postura muy viva y muy dinámica, vendiendo y animando a la vacunación antigripal. Las vacunas tienen muchos detractores en algunos foros, pero puedo aseguraros que realmente la medida que en salud pública puede controlar la gripe es la vacuna. Hemos trabajado en vacunas epidémicas, de la gripe normal, en vacunas prepandémicas,
y trabajaremos, si Dios quiere, en vacunas de amplio espectro que todavía están por llegar. Bueno, ¿vamos bien? Voy bien de tiempo porque he consumido solo 5 minutos y entonces voy a entrar en el segundo bloque. El primero era presentar gripe, enfermedad infecciosa, infecta sobre todo a niños y a jóvenes, a los pequeños como Olga, complica, lo diré al final, a personas mayores y a personas que tienen algunas enfermedades. Su etiología son los virus que son zoonóticos, cuyo tipo A viene fundamentalmente de las aves, y nuestra experiencia es que cambia y trabajamos en el diagnóstico. Y en el contexto de la pandemia hemos podido hacer algunas contribuciones en los pacientes que van mal. El segundo grupo de ideas, que es el motivo de la charla, es comentar que en el año 1918 los campamentos americanos de reclutas que convivían o que para venir a luchar a Europa en los frentes de la Primera Guerra Mundial fueron atacados por una pandemia de gripe cuyos médicos realmente se vieron sorprendidos por la gravedad. No está claro el origen, no se sabe con certeza dónde empezó. Se cree que es un campamento militar que se llama Camp Funston en honor a un general americano que así se apellidaba. Otros estados de América también compiten, pero hay investigadores, y así lo tenemos publicado en algunos libros en los que hemos revisado el tema, que dicen que la gripe del 18, ojo, se pudo originar en Europa, en concreto en Francia o en el Reino Unido, y no faltan tampoco quienes atribuyen a la misma una etiología del este asiático. No lo sabemos con certeza. La segunda idea, y tiene mucha densidad, la explico brevemente. Tú, David, si no se ve, me lo dices. ¿Veis o no desde ahí? Porque David es colega del hospital. Básicamente, los médicos veteranos que estaban acostumbrados a ver enfermos de gripe y sobre todo habían vivido la pandemia final del siglo XIX, se vieron sorprendidos porque afectaba a segmentos jóvenes de población con unas tasas de ataque brutales de hasta el 60% y pacientes que, como se puede ver, tenían formas nuevas, graves y de neumonía. Y además se vieron tremendamente sorprendidos en este contexto, porque cuando hacían autopsias y veían los pulmones de los cadáveres, se daban cuenta que unos de ellos, como se ve en la parte superior izquierda de esa microfotografía, obedecían a una causa vírica específica, o sea, el virus fulminaba el pulmón de manera rápida, y en otras ocasiones, y todavía ocurre, los enfermos tenían sobreinfecciones bacterianas y tenían complicaciones derivadas de la gripe, no por la causa, porque la ignoraban, pero sí por bacterias conocidas. A mi juicio y en nuestro criterio, supuso un motivo para que colegas muy poderosos de América, de diversos campos, se dedicaran a trabajar juntos. Y esto en nuestro mundo, dicho en Valladolid el 9 de noviembre del 2019, tiene mucho interés. Como pueblo a veces adolecemos de la capacidad de colaborar unos con otros. Y da gusto que médicos de otras especialidades, esto es muy importante para los pequeños, Olga, sean capaces de motivarte en el estudio. De hecho, en la diapositiva se recuerda a 3 figuras de la microbiología, que es mi especialidad, que básicamente hicieron autopsias y buscaban una causa bacteriana. Pero fijaros, no era una bacteria lo que le causaba. Sea como fuere, la mortalidad fue tan elevada en algunas series como de 100 millones de personas. Una quinta parte del mundo de entonces se afectó por gripe y se calcula que mató en 24 semanas más que todas las guerras del siglo pasado. Nosotros en un librito que tenemos al respecto hemos hecho esta estimación que me gustaría que se pudiera leer. María, no se ve desde atrás, ¿no? Bueno, la peste negra en el siglo XIV, a lo largo del 1300-1400, mataba a un ritmo de 35.000 personas por semana. El VIH, que causa el SIDA, mata a un ritmo de 22.000 personas por semana. Y la gripe del 18 mató a un ritmo de 2 millones de personas por semana. Fijaros el drama que suponía convivir con este azote. Es más, España, y todos los que seáis de letras o de periodismo, y aquí hay personas muy notables de esto, España fue el único país que no contendía en la Guerra Mundial y por eso no censuraba la existencia de gripe, declaraba que se asistían casos de gripe y se le denominó gripe española. Pero era muy común que cada país le denominara la gripe con el nombre del país colindante. Los alemanes, como veis ahí, le llamaban gripe de Flandes, los argentinos, que eran eufemísticos, en una revista irónica muy bonita, Caras y Carretas, que se había editado en Uruguay, le llamaba de esa manera, influenza de los campamentos, germen de los hunos. Es decir, la denominación de gripe española nos la colocaron, no es nuestra. Y un aspecto interesante es que a nivel mundial la epidemia cursa con 3 oleadas. Una en la primavera del 18,
otra en el otoño del mismo año y la siguiente en el invierno ya del 19. Y fijaros que básicamente la mortalidad más importante, las 2/3 partes, ocurren en la parte central de la epidemia, es decir, en el año 18, en el otoño. Hay muchos estudiosos como David Morens que dicen que desde el año 1500 hemos sufrido pandemias de gripe, los intervalos son muy variables, no conocemos con certeza cuándo aparecerá la próxima, pero lo que sí sabemos es que podemos analizar los registros y eso es un motivo. Y el auténtico drama en el 18 está en que las personas, los sanitarios que atendían pacientes, no sabían su etiología. Es más, no fue hasta el año 31 cuando Schopp en el cerdo identifica por primera vez un virus gripal y los 4 siguientes, el A, el B, el C y el recientemente descrito en esas fechas que ahí muestro, que es a partir del 33 y así hasta esta década donde se ha descubierto el último. Perdón por la densidad de la diapositiva, pero únicamente vengo a demostrar que la gripe del 18 no se conoce el reservorio, fue probablemente un virus aviar que estuvo reinando durante décadas. Con posterioridad, los que del auditorio peináis más canas tendréis noticia de la gripe asiática, que fue un virus con una matrícula antigénica distinta, y con posterioridad vino la pandemia de Hong Kong y la última que hemos vivido, que es la del 2019, la única en la que yo tengo experiencia, que es un virus con un cuádruple origen. Aquellos tirabuzones del principio, los 8 segmentos, están constituidos por una cepa aviar, 2 cepas porcinas y una cepa humana de un virus H3N2. Perdón que es muy denso esto, pero básicamente los virus de la gripe A, en función de las hemaglutininas y las neuraminidasas, que pueden ser hasta 18 hemaglutininas, 11 neuraminidasas, en función de estas hemaglutininas y neuraminidasas, se pueden identificar en el laboratorio. Y hoy en día sabemos que la gripe circula fundamentalmente y circulará este otoño, y ya hemos aislado virus, gripe H1N1, gripe H3N2 y luego virus de la gripe B, que tiene 2 linajes cuyos nombres pongo ahí. La última diapositiva de este bloque es decir, y esto es una buena noticia, que mientras que la gripe del 18 tuvo una letalidad del 2-3%, la asiática y la de Hong Kong redujeron un logarismo, solo mataban el 0,2% y realmente la última pandemia, la del 2009, todavía un logaritmo menos. Luego va atenuando la mortalidad la gripe cuando se manifiesta de manera pandémica. En España, pues un homenaje a lo que hicieron hace 100 años personas de nuestra patria, colegas nuestros. Hay muchos enfoques de estudio. Voy a obviar este comentario. La gripe la han estudiado sobre todo los sociólogos. Dan una visión muy bonita de la caracterización de la enfermedad y, como se puede leer aquí, se habla de la organización sanitaria, de la historia de la medicina. Pero sobre todo, y traigo esta imagen porque habrá zamoranos entre el público, levantad la mano los que seáis de Zamora. Pues nada, casi os debíamos de aplaudir, ¿no? Mirad lo que os comento. Sí. Aparte de haber fuentes de registro oficiales, lo que realmente es bonito es que muchos estudiosos van a los archivos. Y hay 3 fuentes en España maravillosas. Una son los archivos clínicos. Nosotros en Castilla había una publicación entonces que manifestaba cómo fallecían los enfermos y se contaban. En segundo lugar, los archivos civiles, por así decirlo, los registros civiles o las estadísticas municipales. Y en tercer lugar, como veis ahí, los libros parroquiales y los archivos diocesanos. Esta es la primera versión que mandé de diapositivas, no leáis nada de lo demás, pero sí que os traigo una lápida, un mármol que hay en la plaza del Ayuntamiento de Zamora, donde en el año 27, entre las 2 repúblicas, se ve, Juanito, desde ahí o no, en la dictadura de Primo de Rivera, el pueblo de Zamora dedicó a una monja y a 2 párrocos, por el celo que demostraron asistiendo pacientes. Ciudades como Barcelona, dice La Vanguardia, tenían 317 cadáveres al día. Imaginaros lo que es en una ciudad de hace 100 años tener este ritmo de defunciones. Por eso Zamora es la única ciudad española, hasta donde conozco, que dejó en el año 27 constancia de lo que se había vivido en la década anterior y un homenaje a los de Zamora. Perdonad la densidad porque no es la última versión, porque me encargó Javier recortarla, pero bueno, básicamente la gripe en España seguía 2 rutas de ferrocarril, desde Cataluña a Andalucía y desde Irún a Medina del Campo, coexistían varios focos. Realmente la mortalidad está infraestimada,
sabemos que morían muchas más personas por gripe que lo que los registros decían, y algunos estudios, por ejemplo en la ciudad de Barcelona, de este autor Díaz Nicolás, demuestran que al lado de las defunciones por gripe están las causas generales que le siguen en espejo. Es muy interesante ver lo que hacían nuestros colegas entonces, los sanitarios, enfermeros, enfermeras, médicos, para los practicantes de entonces, farmacéuticos, pues prescribían medidas tan sencillas como estas: reposo, higiene, guardar cama, dieta, antipiréticos, y desde el punto de vista de la salud pública baldeaban las aceras, las ciudades, los ferrocarriles, las dos cámaras de representantes populares, el Congreso y el Senado, y se empezaban a notificar los casos a los ayuntamientos. Y un homenaje final para concluir la parte de España. España es un país que hizo una gesta en vacunación como ha hecho Inglaterra, pero Inglaterra se lleva los honores. Espero que no esté aquí el embajador inglés, pero espero que me vea. O sea, Jenner, que los más jóvenes habéis estudiado como inventor de las vacunas en aquel condado, no desmerece, es una gran figura, al lado de nuestro Balmis, que paseó la vacuna antivariólica por el mundo y que Nauca se ha hecho eco en sus foros, ¿no? Y os lo agradezco. Pero es que en España había 4 focos de estudiosos que en Madrid, en Valencia, en Sevilla y en Barcelona, con estas insignes personas, Chicote en Madrid, como el de los cócteles, Peset y Ferran en Valencia, en Sevilla Antonio Salvat y en Barcelona Moragas, os decía que estas personas en sus institutos de higiene pensaron, porque no conocían los virus todavía, acordaros, se describen en la década de los 30, que hacer preparados de bacterias sería bueno para prevenir la gripe. Y a mí me parece que su visión es el mayor homenaje que podemos rendir a estos compatriotas. Incluían hasta 6 tipos de bacterias conocidas entonces. Nosotros explicamos así en la facultad, ¿no? Los cocos gram positivos, neumococo, estafilo, estrepto, algún bacilo, también metieron Neisseria. Es decir, me parece absolutamente fascinante el planteamiento que hizo España. Finalmente, y así le cedo unos minutos a Ana, ¿qué enseñanzas tenemos de la pandemia del 18 o qué se me ocurre a mí que podíamos reflexionar como país de cara al futuro? Lo primero, lo que la propia OMS organizó. Nosotros entramos en desprestigio los que nos dedicamos modestamente a la gripe, porque las personas del mundo y los medios de comunicación creyeron que la pandemia del 2009 lo recordaréis, iba a ser tremenda la última pandemia, y no lo fue, afortunadamente. El informe dice respetuosamente que la gripe es imprevisible, y al ser imprevisible no sabemos lo que va a ocurrir, y en esas estamos. Lo que sí sabemos es que los países civilizados como el nuestro tienen que tener protocolos y planes de preparación, al igual que tiene la Organización Mundial de la Salud. Y aquí os traigo una foto, porque yo trabajé en Majadahonda dirigiendo el Centro Nacional de Microbiología. Tuve ese privilegio un tiempo. Os traigo una foto del plan que España ya en el 2006 tenía articulado, 3 años antes del virus pandémico del 2009. Pero además, fijaros, en tercer lugar, el mundo no es igual que el de 1918. La Organización Mundial de la Salud detectó que el día 24 de abril del 2009, yo recuerdo que estaba en otra ciudad distinta a esta, detectó, os decía la OMS, que había un virus nuevo emergente, y al día siguiente 2 pasajeros habían llegado al aeropuerto de Barajas con posible infección gripal. Es decir, no hay que esperar mucho. En 24 horas una persona se traslada de un continente a otro. Nosotros tenemos la fortuna que en Valladolid, como en Majadahonda y en Barcelona, está uno de los 3 centros nacionales que la OMS reconoce como competentes para trabajar en virus de la gripe. Y de hecho son 144 y tenemos esa fortuna. Y a mí, este es mi correo electrónico de la UBA, yo soy como la profesora Ana Sánchez, profesor de la UBA, a mi correo electrónico me llegaba la información de los primers, de los iniciadores que teníamos que utilizar en nuestras técnicas de diagnóstico, que es a lo que nos dedicamos, para identificar el nuevo virus gripal. Y además, con posterioridad, hemos podido documentar que en sueros de nuestros ancianos, de nuestras personas que viven en residencias y que están institucionalizados y a los que se les vacuna, en sueros de estas personas existe reactividad frente a virus que son potencialmente pandémicos. Y esta es una línea de investigación que, aunque es modesta, somos el único grupo en España que la mantiene. Y es muy interesante trabajar en estos aspectos. El Ministerio, como se entiende bien y no puede dejar esta función, yo creo que tiene la gran fortuna, y lo va haciendo con las sucesivas administraciones y los sucesivos partidos que gobiernan, y esto es muy importante, no baja la guardia, tiene protocolos para el diagnóstico, nosotros hemos trabajado en algunos de ellos, y concluyo con
4 diapositivas que hacen un mensaje. Lo que realmente tenemos que sensibilizar los que habéis venido esta mañana aquí es que la vacunación es la medida más eficiente para la prevención de la gripe. En el contexto de la gripe pandémica del 2009, nuestra comunidad autónoma, como otros, adquirió vacunas monovalentes y solo pusimos, por ejemplo, en embarazadas, que deben de vacunarse de la gripe. No sé si hay aquí alguna gestante, pero felicidades, porque nos va en ello el futuro, ¿no? Deben de vacunarse de la gripe, os decía, solo vacunamos a 1 de cada 20, no llegamos al 5%. Y esto es un drama. Nosotros no podemos tener estas tasas de infravacunación. En segundo lugar, aprendimos que cuando se ponen vacunas se ponen al principio. Los movimientos de población y de alerta se constituyen en torno al primer mes. A partir del primer mes ya se olvida el tema y no acudían personas. Pero además, y esto es muy interesante, siento que no se vea, pero tal vez sí, cuando estudiamos por provincias de manera desagregada, y esto lo hicimos con colegas de Rosa, que está aquí, desagregadamente vimos que la prevalencia de vacunación es solo del 30%. Fijaros, nuestra Castilla y León, cuando compró vacunas frente a la gripe del 2009, sé que no hay diálogo en este foro, pero algún día vendremos a dialogar en Naucas y me preguntaríais cosas al respecto porque es muy interesante, solo vacunamos 1 de cada 3 personas. Y hay muchas diferencias entre provincias. Ahí hay provincias que han vacunado mucho y muy bien, por ejemplo Zamora, ya que estamos alabando a los zamoranos, ¿no? Y otras menos. Pero bueno, es un problema nuestro, sobre todo de comunicación. Yo no quería deciros mucho más, ¿no? Porque aún me sobran 4 minutos. Siempre hemos tenido una postura muy activa en vacunación. Yo me formé con Raúl Ortiz de Lajarazu, siempre lo hicimos luchando en favor de la vacunación en colectivos muy diversos que abarcan todos los grupos de población en situación prepandémica, y últimamente el año pasado lo hicimos con unos colegas llamando a los que somos trabajadores sanitarios en los hospitales, por ejemplo, o en los centros de salud, que podemos transmitir la gripe a los pacientes que cuidamos. Por eso, en nuestro criterio, vacunarse es algo saludable. Olga, esto es lo único que debemos de saber. Lo ideal será que algún día haya una vacuna de gripe que no tengamos que ponernos anualmente, sino que sea duradera, y que sea universal. Esta es una foto inédita porque somos los microbiólogos de los 2 hospitales. Tanto que se habla del enfrentamiento, yo creo que la unión nos hace más fuertes. Y es para mí un privilegio poder haberme formado en el clínico, trabajar ahora en el Río Ortega. He tenido otras responsabilidades, pero unir, ¿sabéis? Esto yo creo que lo que nos hace más grandes, como nos lo hace el interés que demostráis por estos temas, ¿no? Yo no quería deciros nada más. Si tuviera que pediros algo por haber venido aquí esta mañana, es que viviremos otra pandemia. No sabemos cuándo, pero la viviremos. Y sobre todo, si Dios os da salud, a los más jóvenes viviréis a lo mejor más de una. Y lo importante es que sepamos que España debe de reivindicar fábricas de vacunación antigripal. Esto es lo que venía a vender. No somos un país todavía productor de vacunas de gripe y debiéramos de serlo. Es una fecha hoy muy señalada, el 9 de noviembre, me voy a callar, no diré más. Pero en los que tengáis responsabilidades de algún tipo y podáis influir en la sociedad para bien, pedid que esto sea así y que se lleve a cabo. Es un placer ver cómo atendéis y en lo que podamos, pues nada, a vuestra disposición.